estás, querido amigo, querido hermano? Qué bueno es poder vernos y saber que estás perseverando en conocer cada vez más profunda e íntimamente al que habla el Evangelio de Juan, a nuestro Señor Jesucristo, al que es Dios. Y estamos en el 5º capítulo. Esto quiere decir que has perseverado durante 4 semanas y te felicito por haber llegado hasta acá. Cuando nosotros comenzamos a entrar al 5º capítulo, algunos han dicho que el Evangelio de Juan es como la entrada del sumo sacerdote al templo a interceder por nosotros. Jesucristo primero empieza su ministerio en Galilea y ahora estamos en la parte del ministerio que es la parte de Galilea. Juan le dedica principal interés a los últimos 6 meses de la vida de Cristo. Y a esta etapa de la vida de Jesús, que es el ministerio en Galilea, le dedican los primeros 7 u 8 capítulos. Así que estamos en el 5º capítulo, estamos todavía en el ministerio en Galilea y ya Juan ha dado ciertas señales para poder entrar dentro del contexto, amigo. Queremos que estemos todos en la misma dinámica y queremos que estemos todos involucrados en cómo está desarrollándose el Evangelio de Juan. Ya Juan acaba de describirnos 2 señales que hizo en Galilea. La conversión del agua en vino, donde demuestra que Jesucristo es Señor sobre los elementos. La sanidad del hijo de un oficial que lo hizo a distancia, donde demuestra que Jesucristo es Dios sobre tiempo y espacio, tiene control sobre tiempo y espacio. Y ahora vamos a ver una sanidad también que es un milagro enorme. Durante el tiempo que estuvo sirviendo en Galilea, él iba a las fiestas en Jerusalén. Así que hoy vamos a estudiar la segunda vez que Jesucristo va a Jerusalén para una de las fiestas judías. Y quisiera comentar con esta ilustración que muchas veces hemos escuchado, donde dicen que el Perú, nuestro país, donde estamos grabando este mensaje, es como un mendigo sentado en un banco de oro, teniendo todos los recursos, teniendo las riquezas y teniendo las formas como puede realmente desarrollarse. Al final está viviendo en pobreza. Dicen que los incas y los nativos de nuestro país, cuando venían los españoles, ellos intercambiaban oro y piedras preciosas por utensilios que eran muy baratos, muy comunes, porque en realidad no sabían lo que tenían, porque desconocían lo que realmente valía eso que ellos estaban intercambiando. ¿Por qué les cuento esto? Porque así somos muchas veces con Jesucristo. Estamos tratando de suplir nuestras necesidades, estamos tratando de hacer las cosas a nuestra manera, cuando Cristo tiene cosas mucho mayores, mucho mejores para nosotros. Muchas veces le pedimos cosas a Cristo, pero es Cristo realmente el mayor bien que tenemos. Es invaluable, es incalculable su valor. Hay formas mucho mayores, hay cosas mucho más grandes que Dios quiere mostrarnos. Y podemos vernos reflejados, así nosotros también, en esta historia que ahora vamos a compartir. La historia del paralítico de Betesda. Y podemos ver cómo la religión de esa época reaccionó ante este milagro de Jesucristo. Así que vamos a empezar. ¿Qué te parece, amigo? Vamos al versículo 1 del capítulo 5 de Juan. Y empieza así, narrando esta historia, el evangelista. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hemos visto el panorama de las señales y del ministerio de Jesucristo. Y el evangelista está diciéndonos que después de todo esto, de este panorama, Jesús ahora centra su ministerio en Jerusalén, en esta fiesta. Y lo primero que quisiéramos que reflexionemos en cuanto a esta historia es sobre lo que buscamos de Jesús. ¿Qué es lo que nosotros buscamos de Él? ¿Qué es lo que queremos de Él? Y una de las cosas que nosotros buscamos de Jesús es su bendición. Nosotros a veces buscamos su bendición. Y vemos en el versículo 2 que Juan comienza a relatar y comienza a contarle a su público, que en ese momento era principalmente gente que no conocía Jerusalén, era gente que no era judía, y les dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos,
que esperaban el movimiento del agua. ¿Se imaginan? Era un lugar donde todos los enfermos iban ahí para buscar alguna esperanza, algo que pueda solucionar su enfermedad. Y Jesucristo estaba en medio de ellos. Yo creo que no sabían quién estaba ahí realmente, porque si no todos se lo hubieran lanzado encima. Con solo tocarle el borde de su manto, una mujer fue sana. Y ahí estaban la enfermedad, el dolor, la postración que había traído el pecado, porque el pecado es lo que ha hecho que todo el sufrimiento, el dolor entre al mundo. Y no estoy diciendo que estas personas estaban así por un pecado particular que ellos habían cometido, pero sino que por consecuencia de que el pecado entró al mundo, es que entró el dolor en el mundo, el sufrimiento, la enfermedad. Y el máximo sanador, el Dios omnipotente, estaba en medio de ellos. Ellos desconocían realmente quién había llegado a ese lugar. ¿Saben? Esta fuente de Betesda me hace recordar, yo tuve la oportunidad de ir a la India, querido amigo. Y había en la India una ciudad que se llamaba Varanasi. Esta ciudad era conocida por los hindúes como una ciudad santa. La leyenda, la creencia común entre ellos es que en la noche salía del río Ganges el dios Ganges. Y si encontraba a alguien a punto de fallecer, el dios Ganges permitía que fallezca y eso aseguraba su entrada al paraíso. Es por eso que las familias llevaban a todos sus enfermos terminales, a sus ancianos, a esta ciudad y los depositaban ahí, los dejaban ahí para que fallezcan ahí. Y sentían que estaban haciéndole un bien, dejando ahí a sus familiares moribundos. Pero la ciudad olía, la ciudad se percibía una enfermedad, la muerte. Yo imagino cómo habrá sido este lugar, lleno de enfermos. Todas estas personas estaban ahí porque buscaban una medicina. Y el sanador por excelencia estaba en medio de ellos y ellos dejaron que pasara desapercibido por sus vidas en ese momento. Pero miren el versículo 4. Dice, la razón por la que estos hombres y mujeres estaban ahí eran porque buscaban una medicina. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces vemos a toda esta gente buscando ahí una esperanza. La medicina para ellos era la posibilidad de meterse en el agua antes que cualquier otro, porque el primero que entraba en el agua cuando el agua se movía, porque un ángel descendía, es el que quedaba sano. Y así que vemos al paralítico de Betesda esperando un ángel, que se manifieste un ángel en ese momento. Pero estaba delante del mismo Creador omnipotente, Dios y Rey de los ángeles. Y él estaba esperando un ángel, tenía la esperanza en un ángel y el Dios omnipotente estaba delante de él. El paralítico esperaba que alguien lo ayude a meterse al agua. El paralítico buscaba un alma caritativa que lo cargue de repente y lo pueda meter antes de que se metan los demás enfermos. Y algunas veces nosotros esperamos algo. Estamos esperando algún medio, algún recurso, la solución de algún problema. O una persona que venga a darnos eso que necesitamos. Y no nos damos cuenta que Jesucristo está ahí, dispuesto a satisfacernos. Buscamos los medios cuando la meta está dispuesta a estar en nosotros. Queremos ser felices, pero podemos serlo si nosotros realmente entendemos quién está entre nosotros y quién está ahí donde tú estás escuchando este video, querido amigo. A veces buscamos recursos para sentirnos seguros, para tener paz, pero Jesucristo es la fuente de paz, es la fuente de seguridad, sin tener que depender de las circunstancias. Y eso es lo que le estaba pasando al paralítico y en general a todos los que estaban en ese lugar. El paralítico tenía que competir contra los demás enfermos para ver quién llegaba primero. Pero ¿se imaginan qué competencia más injusta? Un paralítico compitiendo contra otros enfermos, ciegos, cojos. Por eso es que tenía 38 años y seguía en la misma espera. 38 años ahí. ¿Cómo habrá estado el corazón de ese paralítico? Pero nada hacía prever
que él, siendo el que menos posibilidades tenía, iba a ser el primero de todos ellos en alcanzar la sanidad. Así estás tú, amigo, buscando los medios para lograr un fin, buscando herramientas para construir o para reconstruir tu vida, soñando con proyectos y planes. Y llevas de repente muchos años esperando la salida. Pronto llegará el día de mi suerte, estarás de repente cantando. Pero hoy, quién sabe, nadie puede prever que hoy día te puedas encontrar con el que realmente puede satisfacer y darte plenitud y ser la solución a todo lo que tú estabas esperando y anhelando en esta vida. Así como el paralítico, 38 años esperando algo. Era el que tenía menores posibilidades. En el versículo 5 vemos que había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo porque era el que tenía menos posibilidades. Era el de menos probabilidad que pueda ser sano llegando al agua. Pero cuando Jesucristo llega a un lugar, todos se vuelven iguales. Todos tienen la misma posibilidad. Todos tienen la misma probabilidad. No importa las circunstancias, no importa en qué estado estés. Con Jesucristo nada es difícil. Para Él nada es difícil. Así que Él iguala a todos los hombres y los pone en las mismas posibilidades y probabilidades. Jesucristo se acerca a este paralítico y le pregunta algo que a nosotros nos puede parecer una pregunta obvia o una pregunta ociosa. Le pregunta, ¿quieres ser sano? Pero lo que estaba ahí haciendo Jesucristo es manifiesta, expresa. Dime, ¿qué es lo que sientes? ¿Cuál es tu frustración? Está dándole una oportunidad al paralítico de expresarse en ese momento. Y claro, en ese momento el paralítico abrió su corazón y lo que le dijo es, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pero saben, estaba delante del mismo Señor, Dios. Y esto es lo que nos quiere hacer ver Juan, que Dios estaba delante del paralítico y le pregunta al paralítico si quiere sanidad y el paralítico le responde como pidiéndole ayuda para entrar al agua. O como diciendo, de repente tú me puedes ayudar. Pero el problema era que realmente el paralítico no sabía delante de quién estaba. Porque Jesucristo mismo dijo, yo soy el agua, yo soy la vida eterna. Y el paralítico no había entendido delante de quién estaba. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, querido amigo, hermano. Desconocemos de qué es capaz Jesucristo en nuestra vida. Ya sea porque nos olvidamos o porque nuestras experiencias pasadas con Jesucristo no lo hemos visto obrar los milagros que nosotros esperábamos portentosos, o porque hace tiempo que no hemos tenido una experiencia con Él con poder, o porque no le creemos realmente, pero terminamos hablando con otro Cristo, terminamos relacionándonos con un Cristo que no es el verdadero Cristo omnipotente, todopoderoso de la Biblia. Y comenzamos tratando de llenar nuestra vida de bendiciones y de recursos y de cosas paralelas, secundarias, superficiales, cuando Jesucristo está ahí en nuestro corazón. Y Jesucristo está ahí dispuesto delante de ti. Y terminamos como el paralítico pidiendo, Señor, méteme al agua, cuando el agua de sanidad, el agua de vida vive dentro de nuestro corazón. Querido amigo, querido hermano, ¿a qué estás poniéndole la pasión de tu vida? ¿Cuál es lo que deseas en estos momentos? De repente no te has dado cuenta y estás tratando de asistir y de cumplir ciertos ritos cuando el que te puede satisfacer debe ser tu mayor pasión, que es Jesucristo. Una vez un náufrago estuvo en una isla, quedó desamparado y él estuvo pidiendo, Señor, ayúdame a construir una cabaña, algo para poder guarecerme del sol, de la lluvia. Estaba muy desanimado, pero él pudo construir su cabaña y agradecido a Dios se alejó un poco, se arrodilló y le dijo, Señor, gracias por darme la fuerza para poder estar contento, tranquilo aquí en esta isla. Y mientras estaba dando las gracias cayó un rayo del cielo e incendió la cabaña.
Y el náufrago no entendió. Señor, yo te pedí una cabaña y tú enciendes la cabaña y la quemas. Y mientras estaba llorando y peleando con Dios, viene un bote diciendo que habían visto el humo que salía de la fogata que había prendido este náufrago. Y por eso había podido rescatarle. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es el de los mandados? ¿Es un medio para obtener lo que deseas? ¿O es tu máximo deseo? Si conocieras su poder y su belleza, que Él es Dios, lo único que le pedirías sería: Señor, dame más de ti. Buscamos las minucias, estamos pendientes de deleites pasajeros, estamos llenos de nuestras pequeñas expectativas y nuestros sueños y planes, o nuestro sueño, nuestro plan y nuestra meta es Jesucristo. Jesucristo quiere mostrarte que Él es Dios, así como le mostró a este paralítico. En el versículo 8 Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Vemos aquí el verbo, el logos de Dios. Jesucristo, con su palabra de poder autorizada, Él dijo y fue. Le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y él se levantó, tomó su lecho y andó. Como en Génesis, cuando Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Vemos una vez más que Jesucristo es el logos, es el verbo de Dios, es el poder de Dios, es la palabra de poder de Dios. Y como a Lázaro, cuando estaba muerto y le dijo: sal, ven fuera, y él salió. Ese es el Jesús que tú tienes si estás en Cristo, querido hermano. O es el Jesús que tú puedes tener si es que aún no lo conoces íntimamente. Buscamos las bendiciones de Jesús porque realmente no le conocemos en toda su dimensión. Porque la mayor bendición es Él. Si lo conociéramos, nos diéramos cuenta que nada se puede comparar con Él y terminaríamos exclamando como el apóstol: porque todo lo tengo por basura, con tal de conocer a Cristo, mi Señor. Otra de las cosas que nosotros buscamos no solamente es su bendición, sino a veces también buscamos su religión. En Juan 5, del 10 al 13, vemos la reacción de la religión de esa época. Y así como el paralítico que buscó que lo metan al agua, teniendo al sanador delante de él, así también los fariseos y los religiosos de esa época buscaban aceptación de Dios a través de ritos, a través de cumplir reglas, cuando tenían en ese momento delante de ellos al mismo Jesucristo que los podía reconciliar y llevar al Padre. Estaban en la misma situación espiritualmente hablando como el paralítico. Dice el versículo 10 que entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y hay cierta intencionalidad. Jesucristo le hizo cargar su lecho en día de reposo porque Jesucristo quería exponerse delante de la religión de esa época y mostrarle que Él era la verdadera religión. Pero a veces nosotros buscamos una religión más que una relación. Y una religión son reglas y ritos que muchas veces nos hacen sentir mejores o superiores que otros. Miren que los religiosos de esa época no le preguntaron al paralítico: ¿de dónde vienes? ¿Por qué estás cargando tu lecho? No preguntaron nada. No hubo ninguna pregunta. Simplemente le dijeron: no te es lícito cargar tu lecho. No sabían que era un día especial para el paralítico. Había estado 38 años enfermo y ese día para él era un día único en su vida, porque después de 38 años por fin caminaba. Era una excepción total para él. Pero ellos simplemente en esos momentos no les interesó, no quisieron preguntar, no quisieron averiguar las circunstancias, solamente se fijaron en que habían estado violentando una regla. ¿Y saben qué? Era una regla humana. Era una regla que ellos mismos se habían puesto. Porque las reglas y ritos los hacían sentirse a ellos superiores a otros, porque ellos las cumplían. Y al compararse con los que no lo hacían, se sentían superiores. Y muchas veces la religión es usada así. O es usada como para tener autoridad e influencia sobre otros.
porque era una ley totalmente cerrada, sin exclusiones. Este hombre había estado 38 años. Y en ese día era el día para él de fiesta, de celebración. Pero para los religiosos de la época no habían días distintos, no habían exclusiones, no habían excepciones, se tenía que cumplir y punto. Porque estaban desafiando su autoridad, que ellos habían puesto estas reglas y nadie podía desafiarlas. Y la gente estaba en temor de cómo se movía, porque no sabía qué hacer, porque habían innumerables reglas. Pero a veces también buscamos la religión porque queremos poder y control a través del temor. Y la gente temía a los fariseos, temían que los votaran de las sinagogas, temían que los votaran de las asambleas. Y al final, la religión nos puede dar eso. Sentirnos mejores que otros, tener autoridad e influencia, tener poder y control, pero con temor. Pero es interesante que ellos no le preguntaron, ¿quién te sanó? Sino que le preguntaron, ¿quién te dijo que agarres tu lecho? O sea, no se preocuparon por la sanidad y de qué lo habían sanado, sino simplemente por quién se atrevió a hacer un milagro tan grande, pero violando una regla que nosotros tenemos. Y así llega a veces a volverse la religión. A veces buscamos de Jesús sus bendiciones. A veces buscamos de Jesús una religión. Pero Jesús tiene algo mucho más grande para nosotros. ¿Qué es lo que Jesús busca de nosotros? Y vamos a ver en el versículo 14 al 16. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga algo peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. El paralítico estaba en el templo, agradecido, tal vez tratando de cumplir con los ritos. Y fue Jesús el que lo halló en el templo, y Jesús se dirigió a él y le dice, no pierdas conciencia de gratitud y privilegio. ¿Qué es lo que quiere Jesús de nosotros? Lo primero que quiere Jesús de nosotros, querido amigo, querido hermano, es que no dejes de ser consciente de lo que Dios te sacó. No dejes de tener un corazón agradecido. No dejes de considerarte un pecador arrepentido y redimido. Porque si no podremos caer en el orgullo religioso. Y Jesús lo primero que le hace ver es, mira, has sido sanado. Mira, 38 años de tu vida han pasado y ahora estás en una condición distinta. Hermano, no pierdas esa gratitud a Dios. Hermano, no pierdas ese gozo de saber que tú también has sido rescatado. No pierdas conciencia de que fuiste sanado. No olvides los 38 años de postración y ahora la libertad que tienes en Cristo. Y también lo otro que Jesucristo le dice al paralítico es, no peques más. Esto te debe llevar a arrepentimiento, a temor. Si no, el remedio se vuelve peor que la enfermedad. Una vez que se nos quita la carga que oprimía nuestra vida y que nos hacía buscar a Dios, muchas veces nos alejamos de Dios. Y que eso no te pase, le está diciendo. Mejor es estar enfermo buscando a Dios que sano y olvidarte de Dios. Mejor es Cristo con 1000 padecimientos que sin Cristo con todo bien. Mejor es estar en una enfermedad terminal, pero saber que estás yendo al cielo, que estar sano y saber que estás yendo al infierno. ¿Pero realmente lo crees? Para que no te venga alguna cosa peor. En conclusión, para terminar, después la discusión que se abre con los religiosos por haber Jesús atrevido a sanar en sábado y atrevido a quitar una enfermedad en el día de reposo, en el versículo 15 dice algo que es lapidario, y con esto termino. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Jesucristo es el Logos, es el Verbo de Dios. Y es ahora, en estos momentos, ahora, en este tiempo, que si tú estás muerto en tus delitos y pecados, puedes oír la voz de Dios de poder, esa voz que levantó al paralítico, y puedes volver a nacer a una nueva vida en Él. No te quedes con la religión, no te quedes con las bendiciones.
Él quiere vivificar tu vida, Él quiere ser tu mayor bendición. No pierdas, el centro de tu pasión debe ser Jesucristo. No una iglesia, no una religión, no una fe, sino Él, su persona. ¿Y cómo estás en tus tiempos a solas con Él? ¿Él es tu principal pasión? Él quiere ser la verdadera religión. No vivas por cumplir. No simplemente trates de ser aceptado por otros. No te veas simplemente como alguien que está buscando la aceptación de otros. No vayas a la iglesia por quedar bien. Vive por conocerlo más a Él. Dedica tu vida y apasiona tu vida a Él, por Él. Entonces, estoy seguro que ir a la iglesia una vez a la semana no te va a ser suficiente, porque tu pasión va a ser conocerlo a Él. Como te digo, no vayas a la fuente de Betesda. No vayas al estanque de Betesda cuando la misma fuente. No te sumerjas en la fuente de Betesda cuando Jesucristo te invita a que te sumerjas en Él. Sumérgete en Cristo. Él es la fuente. ¿Para qué ir a los medios si puedes tener la meta? Por eso, querido amigo, querido hermano, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este 5º capítulo del Evangelio de Juan y nos vemos en el siguiente capítulo. Dios te bendiga.